Buenos días, bienvenidos al tercer día de Congreso de Imágenes Seccionales y de Resonancia Magnética. Soy la doctora Anabel y voy a iniciar mi primera plática con el tema de abordaje diagnóstico de las mielopatías por resonancia magnética. Los objetivos de esta plática son definir la mielopatía y su clasificación de acuerdo a su evolución clínica, desarrollar diagnósticos diferenciales basados en su etiología y en función de que si son trastornos primarios de la médula espinal en comparación con los de origen por patología compresiva. Ofrecer una breve revisión semiológica por resonancia magnética de las principales causas de mielopatía. La mielopatía se define como el déficit neurológico relacionado con la afectación en médula espinal y engloba tanto la patología intrínseca de la médula como la patología compresiva. De acuerdo a su evolución clínica, podemos clasificar a la mielopatía en aguda, cuando el inicio de los síntomas es menor a 21 días, en subaguda, cuando inicia en un periodo de semanas o hasta meses, y crónica cuando ya el curso de la enfermedad es de meses o hasta años. La resonancia magnética es el estudio de elección para evaluar a pacientes con mielopatía y sobre todo es indicativo cuando existen signos específicos de alteración en la médula espinal, clínicamente manifestados como hiperreflexia, déficit motores y sensoriales súbitos, disfunción autonómica, dolor persistente y antecedentes de malignidad. En estos casos, ante esta clínica, es mandatorio hacer un estudio de resonancia magnética de columna. De acuerdo a los criterios de la ASR, está indicado para el estudio de los pacientes con mielopatía un estudio de resonancia magnética simple, con secuencias sagitales en ponderación T1 y T2 y en planos axiales en ponderación T1 y T2. Salvo casos especiales como ante sospecha de proceso tumoral, infeccioso, inflamatorio o vascular, aquí en estas circunstancias sí estaría indicado realizar el estudio con secuencias complementarias con medio de contraste. Las causas de mielopatía son múltiples, entonces definir la etapa de evolución clínica en aguda en comparación con subaguda crónica es importante para definir un poco más, dado que las causas de mielopatía aguda son diferentes a las causas de mielopatía subaguda o crónica. Entonces, una vez definiendo por el periodo del inicio de los síntomas que se trata de una mielopatía aguda, lo segundo a descartar sería la etiología, basándonos en la causa. Si se sospecha que la causa es extrínseca, podemos tener también una amplia gama de posibilidades. Y para fines de estudio vamos a dividir la columna vertebral y el conducto raquídeo por compartimentos. Entonces, dentro de las causas extrínsecas, tenemos el primer compartimento que es de localización extradural y en el que debemos de descartar todas las posibles causas, ya sea por tumores óseos con extensión al espacio epidural, benignos, malignos o metástasis vertebrales. Una causa de patología degenerativa como las hernias discales o los cambios artrósicos de los componentes de la columna vertebral, etiología infecciosa, traumática o metabólica que puedan afectar este compartimento extradural. El segundo compartimento sería la localización intradural extramedular. Aquí sería descartar la etiología más común, que son los tumores. De los tumores, los más comunes son el schwannoma, en primer lugar. En segundo, el meningioma. Y en tercer lugar, un ependimoma exofítico. O bien descartar etiología de lesiones quísticas o patología vascular.
Ya que se descartó la causa extrínseca, es decir, causas de mielopatía de tipo compresivo, al descartar todas esas etiologías, ya podemos tener, si no se encuentra algo en esos compartimentos, una sospecha de que la mielopatía se debe a patología intrínseca que afecta la médula espinal. Entonces, al tener esta clasificación en causas extrínsecas, podemos distinguir o descartar que se trate de un origen isquémico, desmielinizante, inflamatorio, infeccioso, o muchas veces no se llega inclusive hasta este punto a definir bien la etiología y se queda como mielopatía idiopática. Para el caso de las mielopatías de un curso clínico subagudo o crónico, también debe de excluirse la compresión extrínseca como etiología. Sin embargo, lo más frecuente en estos casos es que se deba a causas no neoplásicas o neoplásicas. Dentro de las causas no neoplásicas se encuentran de origen metabólico, malformaciones de tipo fístulas arteriovenosas, cavernomas, por radiación o un síndrome paraneoplásico autoinmune. Dentro de las neoplásicas se encuentra la patología de lesiones intramedulares más frecuentes, que son el ependimoma, el astrocitoma y el hemangioblastoma. Entonces, se debe de tomar en cuenta estas posibles etiologías. Entonces, aquí vemos que es importante llevar un abordaje diagnóstico basado en el curso clínico en el inicio de los síntomas para poder subclasificarlo en estadios agudo, subagudo, crónico, y de acuerdo a esta clasificación empezar a sospechar de cierta patología. Generalmente un curso agudo, la causa más común de una mielopatía aguda es la vascular. La etiología inflamatoria es más frecuente en las mielopatías subagudas, las neoplásicas en las de curso crónico progresivo y en las agudas y crónicas, independientemente si es aguda o crónica, las infecciosas. Entonces, esto nos facilita un poquito más llegar a una aproximación diagnóstica más certera basándonos en esta clasificación. En cuanto a la mielopatía neoplásica, hay que hacer diagnóstico diferencial de las 3 lesiones intramedulares más frecuentes, que ya habíamos mencionado en diapositivas previas. Entonces tenemos por orden de frecuencia el ependimoma. El ependimoma es un tumor glial que afecta más frecuentemente a los pacientes adultos. Es un tumor glial que se origina en las células ependimarias del conducto central, por lo que va a tener una localización central. Tiene bordes bien definidos. Su comportamiento por imagen suele ser heterogéneo porque la presencia de sangrado es frecuente. De hecho, hay un signo de la cobertura que es un depósito de hemosiderina periférico. Y en comparación con el astrocitoma se presenta en pacientes más jóvenes. Su localización es excéntrica porque se origina directamente del parénquima medular. Es un tumor glial de bajo grado, pero infiltrante, entonces por lo tanto sus bordes van a ser más mal definidos. El comportamiento por imagen igual es heterogéneo, sí puede tener degeneración quística, pero no es tan frecuente, al igual que no es tan frecuente el sangrado en comparación con el ependimoma. En el caso del hemangioblastoma, se puede asociar al síndrome de von Hippel-Lindau. La localización va a ser más común en columna torácica, de localización subpial. Es un tumor sólido quístico. La parte quística se puede asociar también a una siringohidromielia. Y en cuanto al comportamiento por imagen, va a reforzar el componente sólido intensamente con el medio de contraste.
En cuanto a la afectación de la columna, vemos que el ependimoma generalmente se localiza más en la región central, y en la columna cervical, a excepción de los casos del ependimoma mixopapilar que se localiza casi exclusivamente en el cono medular y en las raíces de la cauda equina. El astrocitoma es también más frecuente en la columna torácica, al igual que el hemangioblastoma. En cuanto a la mielopatía no neoplásica, pues tenemos dentro de esta un amplio grupo de posibilidades etiológicas. Tenemos la mielopatía de origen compresivo, y dentro del origen compresivo tenemos como causas degenerativa, congénita o neoplásica. De estas tres, pues la más frecuente y no neoplásica sería la degenerativa. Le sigue en orden de frecuencia la traumática, sin embargo, esta no la vamos a mencionar en esta plática. Y luego le siguen en frecuencia las mielitis. Hay que recordar que mielitis y mielopatía son términos que se refieren a cosas distintas. La mielitis implica ya un proceso inflamatorio infeccioso y la mielopatía únicamente la afectación de la médula espinal por cualquiera de estas etiologías. Después le sigue la etiología vascular, metabólica y por radiación. Vamos a ir describiendo brevemente cada una de ellas. En la mielopatía por compresión, la región de la columna vertebral más afectada es la cervical. Le sigue en orden de frecuencia la columna lumbar y en tercer lugar la dorsal. La dorsal, cuando está afectada, generalmente es más en los segmentos inferiores. Y bueno, esta predilección por la localización se debe a que a la frecuencia de los cambios degenerativos son más frecuentes en la columna cervical y lumbar que en la dorsal. Las causas de mielopatía por compresión en adultos mayores de 50 años, en primer lugar se va a encontrar la causa degenerativa. Después se va a seguir la causa traumática en orden de frecuencia y por último la congénita. En cuanto a la degenerativa, la mielopatía degenerativa va a condicionar disminución en la amplitud del diámetro anteroposterior del conducto raquídeo hacia su margen anterior, pues por presencia de osteofitos o hernias discales, y hacia su margen posterior por la presencia de cambios degenerativos como hipertrofia del ligamento amarillo o calcificación, que van a condicionar esta disminución. Esto lo que va a ocasionar es compresión de la médula espinal adyacente e incremento en su intensidad de señal en T2. Este incremento en la intensidad de señal, dependiendo del grado de estenosis del conducto raquídeo, va a cambiar en apariencia por imagen en el plano axial. De hecho, hay una clasificación que lo clasifica en 3 tipos de acuerdo al patrón del incremento en intensidad de señal en los planos axiales. Entonces tenemos que el tipo 0 pues es una médula espinal normal sin mielopatía. El tipo que corresponde a esta imagen axial que tenemos aquí, todas estas imágenes son en secuencia T2. El tipo 1, que es el difuso, que sería el correspondiente a esta imagen, es el incremento en la intensidad de señal es de forma difusa, mal definida en todo el cordón medular. El tipo 2, que sería su representación esquemática acá y su representación en imagen aquí señalada, es un incremento en la intensidad de señal difusa, simétrica, pero de bordes mal definidos. Y el tipo 3, que es la que se presenta cuando hay un grado mayor de estenosis, es una hiperintensidad bilateral y simétrica, pero bien definida. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos en los que se demuestra en estas primeras imágenes en plano sagital T2 y plano axial T2 que existe cambios degenerativos de la columna cervical por presencia de complejos discosteofíticos que están condicionando disminución en la amplitud del conducto raquídeo con compresión secundaria del cordón medular e incremento en su intensidad de señal. Aquí vemos un acercamiento en donde el incremento en la intensidad de señal se ve
más franco a nivel de donde están comprimiendo los complejos osteofíticos, y si lo vemos en un plano axial, vemos que ese incremento en intensidad de señal presenta un patrón de afectación difuso, bilateral, pero sus márgenes se ven mejor definidos. Entonces eso da una apariencia en ojos de serpientes y es debido a esa patología compresiva. En este otro ejemplo también vemos otro caso en el que la estenosis es más marcada, hay mayor compresión de la médula espinal por los complejos discosteofíticos, también hay incremento en la intensidad de señal, y si lo vemos aquí en el plano axial en T2, hay también un aumento difuso bilateral de la médula, pero con bordes más mal definidos que en el tipo 3. Generalmente cuando se sospecha de que hay una posible etiología degenerativa, normalmente no se les pasa medio de contraste, pero por si alguna razón se le pasara en medio de contraste, esa estenosis que comprime la médula puede alterar la barrera hematoencefálica, entonces puede haber también un tipo de reforzamiento. Y ese tipo de reforzamiento es característico y tiene una morfología que simula la del panqueque, que por eso le denominan signo del panqueque, que se da en el punto de máxima estenosis, donde se está comprimiendo la médula espinal. Y eso consiste en que en el plano axial, en T1 con medio de contraste, se ve el reforzamiento de tipo periférico más hacia la sustancia gris que respeta en el centro la sustancia blanca. Ese sería el tipo de reforzamiento que podríamos ver en una mielopatía por compresión degenerativa. El otro grupo incluye las mielitis desmielinizantes. En este tenemos a la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple va a afectar la médula espinal en segmentos cortos. Las lesiones no van a abarcar más de 2 segmentos. Va a tener predisposición por afectación en el diámetro, en el plano axial por los cordones posteriores y laterales. Puede ser únicamente el posterior o pueden ser ambos cordones posterolaterales también. La afectación cervical es común. Las lesiones no son continuas, generalmente son salteadas, y como se ve aquí en la imagen a nivel de C2, C3, hay un incremento en la intensidad de señal intramedular que en el plano axial se ve con afectación del cordón lateral izquierdo. El trastorno del espectro de neuromielitis óptica es otro tipo de mielitis desmielinizante. Es un proceso inflamatorio que afecta a la médula espinal, pero a diferencia del anterior, esta afectación es de segmento largo, es decir, puede abarcar más de 3 segmentos, como se marcan aquí en la imagen. La localización en el plano axial aquí cambia porque tiende a afectar más la parte central de la médula, debido a que afecta más la sustancia gris que la sustancia blanca, pero también la puede afectar sustancia gris y sustancia blanca en su totalidad. Si se le administra medio de contraste, puede presentar un reforzamiento heterogéneo o a veces lineal. En el caso de la mielitis transversa aguda, idiopática, tiene ciertos criterios diagnósticos. Tiene que tener una clínica específica que implique disfunción sensorial motora autonómica en un cierto nivel de afectación de la médula. Y se debe de excluir, como en todo el abordaje de las mielopatías, primero la etiología de causa compresiva. Y más bien este es un diagnóstico de exclusión. Si se fijan, el patrón de afectación en el caso de la mielitis transversa aguda, al igual que en la anterior del TENMO, es un patrón de afectación de segmento largo también en el plano longitudinal, y en el plano axial puede afectar completamente la parte central y abarcando tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Entonces es un poco complicado hacer el diagnóstico diferencial con el TENMO. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta el contexto
clínico y por eso se trata de un diagnóstico de exclusión, porque muchas veces no se llega a definir bien la etiología de este tipo de mielitis. Entonces tenemos aquí un cuadro comparativo en el que vemos los tres principales tipos de mielitis desmielinizante y las diferencias que tienen cada una de ellas, que ya son las que comentamos hace un momento. Entonces, la esclerosis múltiple en el plano longitudinal es una mielitis de segmento corto y la neuromielitis óptica y la mielitis transversa aguda son de segmento largo y la esclerosis múltiple tiende a afectar sustancia blanca en sus cordones posteriores y laterales y tanto la neuromielitis óptica como la mielitis transversa pueden afectar de forma difusa con predominio central el cordón medular. También hay otro tipo de patología desmielinizante. Este es de un inicio más agudo y generalmente está asociada a un proceso infeccioso previo o a un antecedente de vacunación previa, ¿no? El proceso infeccioso generalmente es viral, cumple con criterios para mielitis transversa aguda. Mielitis transversa aguda se refiere a la afectación de más de la mitad de la médula en un plano axial. Entonces, aquí vamos a tener hallazgos de hiperintensidad de la médula espinal que en el plano axial van a abarcar por lo menos la mitad de la médula espinal. Van a ser, como decíamos, de segmento largo, abarca generalmente más de 3 cuerpos vertebrales en el plano sagital. Y el reforzamiento es variable, puede ser periférico o parchado, heterogéneo. Y aquí sí es bien importante hacer no solamente el estudio de la resonancia magnética de la médula, sino complementarlo con un estudio de encéfalo para distinguir las lesiones características en encéfalo, que son lesiones grandes confluentes en sustancia blanca, que nos orienten más a pensar a una etiología de tipo diseminada aguda con el antecedente clínico. En el caso de las mielitis autoinmune, se encuentra, una de ellas es el lupus eritematoso sistémico. Este puede formar parte del trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, entonces se debe de tomar en cuenta sobre todo en aquellos pacientes que presentan anticuerpos aquaporina 4 positivos, más aparte que el paciente tenga el antecedente de lupus eritematoso sistémico, se debe de tomar en cuenta que pues, la etiología puede ser también debida a un proceso autoinmune. Esta puede tener 2 escenarios clínicos en cuanto a evolución en tiempo. Puede tener inicio de síntomas agudos o tener un curso más subagudo crónico. En el curso subagudo crónico es más frecuente que se encuentre más relacionado con el trastorno de la neuromielitis óptica que en sí por la misma patología autoinmune por el lupus eritematoso sistémico. Los hallazgos pues son inespecíficos, pero igual se va a ver como en todas las mielopatías, incremento en la intensidad de señal de la médula espinal, ensanchamiento o incremento en el diámetro de la médula espinal y reforzamiento variable con el medio de contraste. Entonces aquí vemos una imagen en donde prácticamente se ve afectada toda la médula espinal cervicodorsal, visible con incremento en su intensidad de señal y aumento en su diámetro, y que con el medio de contraste presenta un reforzamiento moderado e intenso. Otra causa de mielitis son las infecciosas. Generalmente pues es el curso de las mielitis infecciosas pues suele ser agudo. En este caso tenemos como una posible etiología por virus de la varicela zoster. Igual es su presentación clínica es aguda.
Los hallazgos por resonancia magnética suelen ser incremento en la intensidad de señal de la médula espinal, pero de forma simétrica y que afecte más el cuerno posterior y dorsal en un plano axial. Esto, a diferencia de otras etiologías virales, como por ejemplo el poliovirus o el enterovirus, que suelen afectar más los cuernos anteriores de la sustancia gris en comparación con la etiología viral por varicela zoster. Entonces aquí tenemos un ejemplo de imágenes en plano sagital y en planos axiales, en donde vemos aquí en el plano sagital entre 2 el incremento característico de la intensidad de señal de la médula ósea afectada y en el plano axial la disposición hacia el cuerno posterior izquierdo, con reforzamiento heterogéneo con el medio de contraste. Esto clínicamente se va a presentar como un síndrome de Brown-Séquard, donde hay afectación clínica por la afectación de la mitad de la médula. En el caso de, siguiendo con la patología infecciosa viral, en caso de un curso crónico, se orienta más hacia una mielopatía por VIH. En la mielopatía en pacientes por VIH se llama o es denominada mielopatía vacuolar. Es la forma infecciosa por definición del VIH. El factor de riesgo son valores de CD4 muy bajos. Y aquí los hallazgos por imagen van a ser el hallazgo más frecuente aquí, en vez de aumento en el diámetro del cordón medular afectado, más bien va a haber atrofia. Se localiza generalmente en la región dorsal en su tercio medio y inferior. Y la afectación en el plano axial puede ser bilateral o como en estos casos, en donde se afecta tanto los cordones lateral derecho como el izquierdo. Igual también puede presentar reforzamiento heterogéneo con el medio de contraste en caso de que se trate de lesiones de un curso más agudo. Esta otra infección viral que es asociada a alteraciones de tipo linfomas. Esta es una mielopatía de curso crónico. Aquí, al igual que el resto de las mielopatías, va a tener incremento en la intensidad de señal de la médula espinal, aumento en su grosor. Va a afectar más a la región dorsal que a la cervical. Sin embargo, en este ejemplo se ve más afectada la región cervical, aunque también existen aquí unos cambios degenerativos que también pueden estar condicionando la mielopatía de la médula adyacente a donde están los cambios degenerativos. Y esta ya en un curso crónico puede presentarse como afectación con atrofia de la médula espinal afectada. En el plano axial no hay un patrón característico, pero en estas imágenes se ve un incremento en la intensidad de señal difuso que abarca todo el cordón medular. Otra mielitis de origen infeccioso es por tuberculosis. La tuberculosis puede afectar primeramente las estructuras de la columna vertebral. Lo general es que su localización sea por afectación en región lumbar o dorsal. Esa es la localización más común, que el proceso infeccioso ocurra primeramente en los cuerpos vertebrales, con cierta preservación de la afectación del disco intervertebral. Lo más común es que se formen abscesos paraespinales y que esos abscesos paraespinales, como son los que se señalan aquí en la flecha, tengan una diseminación subligamentosa hacia otros segmentos. Se va a ver por imagen cambios en intensidad de señal de los cuerpos vertebrales afectados. Si afecta el disco, también cambios en la intensidad de señal del disco y diseminación del proceso inflamatorio infeccioso hacia tejidos blandos adyacentes. También puede afectar las meninges del conducto medular
y verse como un reforzamiento anormal de estas. Inclusive también puede el proceso inflamatorio afectar la médula espinal, condicionando cambios en su intensidad de señal. Aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial con carcinomatosis meningia o sarcoidosis, que por imagen se pueden ver muy similar. Sin embargo, aquí el contexto clínico siempre es importante para hacer el diagnóstico diferencial de esto. Entonces, aquí en el plano sagital T2 se ve incremento en intensidad de señal de la médula espinal. Con el medio de contraste hay áreas de reforzamiento heterogéneo, principalmente refuerzan de forma irregular hacia su región anterior y posterior. En cuanto a la mielopatía vascular, tenemos el infarto espinal. El infarto espinal es, en cuanto al curso o evolución clínica, es de inicio agudo sus síntomas. Generalmente se asocian antecedentes recientes de cirugía o algún procedimiento endovascular. Los hallazgos por imagen son con mayor afectación en los cordones anteriores, en el plano axial, y de la columna torácica por las estructuras vasculares implicadas, porque generalmente afecta más la arteria espinal anterior. Igual también se van a ver cambios en la intensidad de señal de la médula ósea afectada y restricción a la difusión. La mayor afectación de los cordones anteriores es lo que nos da un aspecto en el plano axial como de ojos de serpiente, y la afectación suele ser una mielitis longitudinalmente extensa, o sea que abarca más de 3 cuerpos vertebrales. Dentro de las malformaciones vasculares también tenemos a la fístula arteriovenosa dural espinal y la fístula arteriovenosa perimedular espinal. Ambas comparten una fisiopatología en común, sin embargo, su etiología y por su epidemiología es muy diferente. Entonces, se debe de hacer este diagnóstico diferencial de ambas. En el caso de la fístula dural, es un origen adquirido, se presenta más en adultos mayores o en adultos de mediana edad, tiene un curso clínico subagudo, afecta más la región toracolumbar y las estructuras vasculares afectadas van a ser diferentes que en la fístula arteriovenosa perimedular, donde generalmente el origen es congénito, afecta más a pacientes jóvenes y se ven afectadas otras estructuras vasculares. Por resonancia magnética también va a haber diferencias. En el caso de la fístula arteriovenosa dural, el flujo prominente va a ser, o los vasos anormales van a estar alrededor de la médula espinal. Entonces, se van a ver trayectos serpinginosos de vasos anormales alrededor del cordón medular y incremento secundario en la intensidad de señal de la médula ósea afectada, y con el reforzamiento, con el medio de contraste, van a reforzar primero las estructuras vasculares antes que la médula. En el caso de la fístula arteriovenosa perimedular, vemos que la hiperintensidad también va a ser intramedular, pero se van a ver las estructuras vasculares afectadas más prominentes que en el caso de la fístula dural espinal. Otra patología de origen vascular es el cavernoma. Los cavernomas espinales en realidad son raros, son muy poco frecuentes, son más frecuentes a nivel encefálico. Si se encuentran en la médula espinal, la localización en cuanto a sus compartimentos es intramedular, es indefinida. La intensidad de señal depende del estadio del sangrado, pero generalmente se va a ver como hiperintensidad con un halo hipointenso periférico en relación con la hemosiderina, o bien se pueden ver niveles líquido-líquido por la presencia de sangrado y no van a reforzar con el medio de contraste. Aquí se ve bien la hemosiderina periférica en la lesión.
En cuanto a la mielopatía metabólica, tenemos la degeneración combinada subaguda. Esta es una mielopatía reversible, es una de las mielopatías reversibles porque se debe a una deficiencia de vitamina B12. Con un diagnóstico y tratamiento oportuno, pues hay reversibilidad en los cambios de la médula espinal afectada. Por imagen, igual, incremento en la intensidad de señal de la médula espinal afectada, y en el plano axial va a haber una apariencia en orejas de cono invertida o de V invertida, porque van a estar afectados los cordones posteriores y laterales de la médula espinal, y con el medio de contraste puede tener o no reforzamiento. Este es un acercamiento en donde se ve más la morfología en forma de V invertida, o también puede tener un aspecto en forma de lentes binoculares. La mielopatía por radiación, pues en este caso tendremos que tener el antecedente de que el paciente está en tratamiento con radiación. También por imagen, aparte de conocer el antecedente de tratamiento con radioterapia, se puede hacer evidente los cambios en la intensidad de señal de los cuerpos vertebrales de la región radiada por incremento en su intensidad de señal por incremento en la médula ósea grasa secundaria a la radiación. Los cambios en una fase aguda se van a ver como ensanchamiento de la médula espinal, hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 y reforzamiento variable con el medio de contraste, un tanto heterogéneo. En una fase crónica únicamente se va a ver atrofia de la médula espinal. Como conclusiones, es importante establecer el comienzo de los síntomas para definir si la mielopatía es de evolución aguda, ya que esta constituye una urgencia neurológica. Aparte, enfocar las mielopatías basadas en su evolución clínica nos va a facilitar hacer el diagnóstico diferencial de sus posibles causas. En este aspecto, el papel de la resonancia magnética es fundamental porque es el estudio o la técnica de elección para el estudio de un paciente con mielopatía. Gracias.